Concluimos mañana, el día de mañana, ¿no? Hola Gerson, ¿qué tal? ¿Qué tal? La sesión está siendo grabada. Estoy presentando pantalla en este momento. Listo. Listo. Entonces, vamos a iniciar la sesión, ¿ok? El día de hoy nos toca el curso de el tema, perdón, de epistemología. Bien, vamos a ver definición de ciencia, funciones y clasificación de las ciencias, método, ley y teorías científicas, pseudociencias y corrientes epistemológicas. La palabra epistemología proviene de dos voces griegas. Episteme, que hace referencia a ciencia o conocimiento verdadero, y logos, teoría, tratado, estudio. Por lo tanto, epistemología significa etimológicamente teoría o estudio de la ciencia. ¿Qué estudia la epistemología? Estudia la ciencia, pero ¿qué tópicos de ella? La validación del saber científico, la metodología científica, la clasificación de las ciencias, el progreso científico, la fundamentación del saber científico, las funciones de la ciencia, la delimitación de la ciencia, la estructura de la ciencia, entre otros. Entre otros. Todos estos vamos a verlo de manera escueta, claro está, propio de una clase de pre el día de hoy. El día de hoy. Bien, ante todo, ¿no? Quiero que quede bien claro lo siguiente. Aquí tenemos al mundo, ¿ok? Al mundo de los hechos. Aquí tenemos a las distintas ciencias, que son un conjunto de teorías que estudia el mundo de los hechos. Por decirlo de una manera, detrás de la ciencia se encuentra la epistemología, que se ha de entender como un conjunto de teoría que estudia a la ciencia. Por lo tanto, la epistemología no es ciencia. La epistemología es filosofía de la ciencia. Es decir, es una teoría que estudia a una teoría. O es, si gustas, el conjunto de teorías que estudian al conjunto de teorías que hablan sobre el mundo. En esta ocasión nosotros nos vamos a encontrar aquí. ¿Ok? Bien, esto quiero que quede bien claro entonces. ¿Ok? La epistemología no es ciencia. Estudia a la ciencia. La epistemología, ¿no? Al abocarse al estudio de la ciencia, se da cuenta que hay tres maneras generales de entender la ciencia. Como comunidad científica, como investigación científica y como conocimiento científico. Como comunidad científica, por ejemplo, cuando decimos que la ciencia está investigando la vacuna para la COVID-19. La ciencia está investigando. En el fondo lo que queremos decir es que los científicos o la comunidad científica está aunando fuerzas para lograr la vacuna de la COVID-19. Por lo tanto, la comunidad científica se aboca, ¿no? O tiene cuatro funciones. La descripción, la explicación, la predicción y la aplicación. Describir significa determinar las cualidades, propiedades, características y o relaciones del objeto investigado. Describir significa presentar, ¿no? Al objeto. ¿No? Decir cómo, decir cuándo, decir cuánto.
decir qué del objeto. La explicación significa determinar las causas de las propiedades que tiene ese objeto. Determinar causas implica responder a la pregunta del por qué. Luego tenemos la predicción. Predecir significa determinar aquello que no es observable todavía, pero que existe o ha de existir. Y la predicción implicará alguna forma de corroboración en algunos casos, ¿no? Y estará determinada por una fuerte validación lógica y observacional. Y finalmente, la aplicación, que significa hacer uso del conocimiento científico para fines sociales, ¿no? Para alguna utilidad. A partir de las funciones de la ciencia, por lo tanto, podemos establecer nuestra primera clasificación de las ciencias. Podemos hablar de las ciencias teóricas, aquellas que describen, explican, predicen, por ejemplo, biología, física, geología, psicología, astronomía, entre otras. Y también podemos hablar de las ciencias aplicadas, aquellas que hacen uso del conocimiento teórico, por ejemplo, las ingenierías, la pedagogía, la medicina, el derecho, entre otros. Las ingenierías, por ejemplo, la ingeniería civil hace uso de la matemática, hace uso de la química, de la física, la medicina hace uso de la biología, de la química, también de la matemática. La ingeniería de sistemas hace uso de la lógica de circuitos sobre todo, también obviamente de la matemática, estadística. La pedagogía hace uso de la psicología de masas, entre otros. Entonces tenemos aquí nuestra primera clasificación de las ciencias bajo el criterio de su función. Pero no será la única forma de clasificar las ciencias. Si nosotros recordamos al positivismo de Auguste Comte, recordaremos que él clasificó también las ciencias, pero bajo otro criterio, el criterio de dependencia y complejidad. ¿Ok? Entonces, con estos ejemplos, lo que quiero que quede bien claro es que clasificar algo, en este caso la ciencia, siempre es en relación a algún criterio. Continuamos. También se entiende a la ciencia como investigación, como cuando decimos, por ejemplo, que determinado profesor de biología está haciendo ciencia, es decir, está investigando sobre algo. Y obviamente esta investigación implica el cumplimiento de ciertos pasos a seguir con el fin de hallar los resultados deseados. Por eso es que cuando hablamos de la ciencia como investigación, tenemos que tener en cuenta el método científico. El método de la ciencia, el método general para todas las ciencias, consta básicamente de 4 pasos. La formulación de un problema, tras la observación de alguna regularidad que queremos darle alguna solución o respuesta, o entenderla simplemente, ¿no? El problema siempre se formula bajo una pregunta o conjunto de preguntas que tiene que ser delimitada y clarificada. ¿Con qué fin? Con el fin de proponer una respuesta tentativa o hipótesis. Una hipótesis es una solución posible, una solución lógicamente posible, ¿no? Empíricamente posible en el caso de las ciencias fácticas o ciencias empíricas, ¿no? Una hipótesis es una respuesta tentativa que puede ser la correcta o verdadera, pero que todavía no ha sido sometido a prueba. A partir de la hipótesis se puede inferir o deducir ciertas consecuencias observables, si es que la hipótesis fuese correcta, ¿no? Ahora, una vez que se ha planteado la hipótesis y sus inferencias o lo que se deduce, se procede a la contrastación.
Contrastar significa observar, experimentar, verificar. Si es que lo que habíamos deducido se observa. Si no se observa lo que habíamos deducido, entonces se plantea otra hipótesis. Pero si por el contrario se observa lo que habíamos deducido, entonces podemos decir que estamos ante la respuesta correcta. Es decir, la hipótesis se convierte en una hipótesis favorablemente contrastada. Vamos a dar un ejemplo en el ámbito de la astronomía acaecido en el siglo XVIII con respecto al descubrimiento de un planeta. Ustedes saben que en el siglo XVIII la física de Newton era la física, la que permitía explicar el movimiento, no solamente en el ámbito terrestre, sino también en el ámbito celeste. Las leyes de Newton, del movimiento de Newton, permitía predecir el recorrido orbital del planeta Urano, planeta que había sido descubierto décadas antes. A partir de un escrupuloso cálculo matemático y de las observaciones que se tenían, se podía predecir el recorrido de Urano en su órbita. No obstante, cuando los astrónomos observaban a Urano, se dieron cuenta de que no recorría lo que se había predicho. Urano tenía una perturbación en su órbita. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué Urano tiene esa perturbación en su órbita? ¿Por qué Urano no sigue lo que se había deducido de las leyes newtonianas? ¿Qué pasa ahí? ¿O es que la ley de Newton no es correcta en este caso? ¿O es que hay otra explicación? Hubieron muchas hipótesis, me voy a centrar tan solo en una. La posibilidad de que haya un planeta más allá de Urano. Ahí está la hipótesis. La posibilidad de que haya un planeta más allá de Urano, ¿no? Y ese planeta permitiría explicar por qué Urano tiene una perturbación en su órbita. Deducción de consecuencias. Si ese planeta realmente existe, ¿no? Si ese planeta realmente existe, estamos aquí, ojo, hemos planteado el problema, ¿no? ¿Por qué Urano tiene esa perturbación? Se ha planteado la hipótesis, hay un planeta más allá de Urano, ahora estamos en deducción de consecuencias. Si realmente existe ese planeta, entonces tiene que ser un planeta bastante grande, porque debido a su atracción gravitatoria, atraería a Urano, lo que explicaría su perturbación orbital. Pero no solamente tendría que ser bastante grande, sino también tendría que estar a determinada distancia, tendría que tener determinada velocidad, tendría que tener determinada densidad, tendría que estar en una determinada localización en el espacio para poder explicar la perturbación de Urano en ese momento. Todo eso se deducía matemáticamente, haciendo los cálculos con una notable precisión. Eso es la deducción de consecuencias, si el planeta realmente existiría. Obviamente, se tenía que observar, y a partir de los cálculos matemáticos, los astrónomos dirigieron sus telescopios hacia una sección del espacio en donde la matemática predecía debía estar ese planeta. Y tras una observación meticulosa con los aparatos telescópicos de ese entonces, siglo XVIII, se observó, se halló, se pudo observar a ese planeta, desconocido hasta ese momento. Planeta que tras otros cálculos determinaron que efectivamente era del tamaño colosal como las matemáticas habían predicho, estaba en ese lugar como las matemáticas había predicho, ¿no? Tenía un recorrido determinado, una velocidad determinada, estaba a cierta distancia determinada, también como se había predicho de Urano, ¿no? Una distancia determinada en relación a Urano, ¿no? Y efectivamente respondía muy bien al problema que se había generado respecto de la perturbación de Urano.
A ese planeta le llamaron luego Neptuno. Así se encontró a Neptuno. Se dio con la respuesta al problema. Fue obviamente una respuesta afirmativa. Pero ¿qué pasa si no se hubiera encontrado al planeta? Entonces, ¿qué pasa si no se hubiera encontrado al planeta? Entonces significa de que no hay ningún planeta, esa hipótesis era errada y se tenía que plantear otra hipótesis. Eso es el paso del método científico, que en este momento lo he descrito de manera muy general, ¿no? Pero que para la investigación de esa época pues duró varias décadas. Espero que haya quedado claro entonces los pasos del método científico en función del ejemplo que acabo de dar. Los detalles de este hallazgo de Neptuno ustedes lo pueden buscar en internet y está básicamente tal y como les he indicado, solamente con mayores detalles, obviamente. También se entiende a la ciencia como conocimiento científico. Cuando hablamos de leyes científicas o teorías científicas, estamos hablando de la ciencia como conocimiento científico. Vamos a ver 3 tópicos respecto de del conocimiento científico. Su validación. ¿Cómo se valida el conocimiento científico? ¿Cómo se establece que realmente ese conocimiento es científico? Hay 2 formas de validación: por demostración y por observación o experimentación. Demostrar significa partir de cierto esquema previo, de ciertas nociones previas, que han sido aceptadas por intuición, ¿no? Que han sido aceptadas como verdad por su evidencia, por ser evidentemente verdaderas. A partir de ello, ¿no? Se escala deductivamente y se demuestra otras verdades. Por eso es que se conocen como verdades formales aquellas que son verdades por demostración, aquellas que tienen por objeto de estudio entes ideales. Estamos hablando obviamente de las ciencias formales. Ciencias formales como la matemática, como la lógica. Ustedes conocen, por ejemplo, muchos teoremas en geometría. Estoy pensando en la geometría euclidiana o geometría clásica o geometría plana. Y deben saber, creo que la geometría plana o euclidiana o clásica se apoya en 5 teoremas, 5 axiomas, 5 principios evidentemente ineludibles. 5 axiomas verdaderos por intuición, no por demostración, sino por intuición. Y estos 5 principios permiten, a partir de ellos, demostrar otras verdades geométricas, otros teoremas, porque los teoremas sí se demuestran, y toda la estructura matemática ya es demostrativa a partir de esos 5 puntos. De 2 puntos es posible trazar una línea recta. Una línea recta puede irse hasta el infinito. De una línea y de un punto y una línea es posible trazar un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto postulado, que fue un problema durante muchos siglos, pero que luego se estableció que efectivamente era un axioma, que en términos simples indica que 2 rectas paralelas nunca se encuentran. A partir de estos 5 postulados intuitivos, verdaderos por intuición, se demuestra otras verdades geométricas. Por lo tanto, la matemática pues es demostrativa, en este caso la geometría es demostrativa. Lo mismo sucede con la lógica, que también tiene supuestos válidos. Por ejemplo, el principio de identidad, que dice que todo
cada cosa es idéntica a sí misma, ¿no? U otro principio, el de no contradicción, que dice que es falso que algo sea y a la vez no sea. O el principio de tercio excluido, que indica que algo es o no es. Pero no hay una tercera posibilidad, ¿no? Que son tres principios, en este caso, que fungen como axiomas lógicos dentro de la lógica clásica. Y todos los demás se deduce a partir de estos. Pero también hay otra forma de validar el conocimiento científico y es por observación o experimentación. Estamos hablando pues de las verdades de hecho. Las verdades de hecho son en relación a entes espaciotemporales y son estudiados por las ciencias fácticas, factuales o empíricas. Ejemplos de estas ciencias, la física, la psicología, la antropología, la sociología, la geología, la química, entre otros. Las verdades de estas ciencias lo son porque se corrobora, se verifica por observar, por experimentar. Mientras que para las ciencias formales lo coherente basta, lo lógico basta, para las ciencias empíricas no basta lo coherente. Se necesita verificar esa teoría por más coherente que pueda ser, ¿no? Tenemos entonces dos formas de validar el conocimiento científico, por demostración y por observación o experimentación. Tenemos aquí, entonces, otra forma de clasificar las ciencias, en este caso, por su objeto de estudio, ¿no? Por su objeto de estudio, entonces decimos que existen ciencias formales, porque sus objetos de estudio son entes ideales, y también tenemos ciencias empíricas o fácticas o factuales, porque sus objetos de estudio son entes espaciotemporales. Son hechos. Sigamos el análisis del conocimiento científico. En este caso, veremos sus características. Recuerda cualquier ley científica, recuerda cualquier teoría científica, y podrás decirme que son leyes que se basan en hechos objetivos, que no atañen la subjetividad del investigador o científico, que estudian o pretenden estudiar, decir y explicar el mundo tal como el mundo es, en la medida de lo posible. Las ciencias respetan un criterio de verdad. Por supuesto, no pueden haber muchos criterios de verdad, porque si no, cualquier cosa sería ciencia. El criterio de verdad no puede ser la fe, porque si no la religión sería ciencia. No puede ser la tradición, porque si no el chamanismo sería ciencia. El criterio de verdad es el que ya hemos indicado hace un momento, el de demostración para las ciencias formales y el de observación o experimentación para las ciencias fácticas. Ese es el criterio de verdad para lo que comprendemos como conocimiento científico. La ciencia es falible y perfectible. Falible porque se puede equivocar, porque recuerden que la ciencia no es producto de Dios, es producto humano. Y perfectible, no perfecta, sino perfectible, porque si bien se puede equivocar, puede corregir sus equivocaciones para ir acercándose cada vez a la verdad científica. Finalmente, la ciencia es accesible y corroborable, es decir, no es un conocimiento ni aislado ni cerrado, sino abierta a cualquier corroboración. Por eso los científicos cuando descubren algo publican inmediatamente y en su publicación colocan el método que usaron, cómo investigaron, las cantidades que hallaron o usaron.
el procedimiento exhaustivo para que cualquier otro científico, en la medida de lo posible, pueda replicar sus resultados y corroborar sus hallazgos. Si un conocimiento no es accesible, no es científico, por lo tanto, y no se le considera como tal. Sigamos con la ciencia entendida como conocimiento científico y en esta ocasión nos detenemos en su constitución. ¿Cómo se constituye el conocimiento científico? Bueno, se constituye en las leyes científicas y en las teorías científicas. Usualmente solemos, eh, se suele hablar de ley y teoría científica como si fueran sinónimos, aún sabiendo que no lo son. Hablamos de la ley de la gravedad o hablamos de la teoría de la gravedad, ¿no? Pero en epistemología estos conceptos se identifican conceptualmente, teóricamente, ¿no? Se entiende por ley a una hipótesis favorablemente contrastada. Una ley se entiende como un enunciado descriptivo, en donde se relacionan dos variables o factores y establecen cierta regularidad observable en la naturaleza o en el mundo. Por eso, una ley científica, en tanto que explicita una regularidad que se da en el mundo, entonces es universal, válido para todo tiempo y lugar, necesaria, que es así y no podría ser de otro modo, y manifiesta obviamente una descripción. Y a partir de describir regularidades que se dan en el mundo, entonces también la ley permite predecir. Permite predecir. Piénsese en cualquier ley científica y ustedes conocen varias. Piénsese en la ley de la gravitación universal. Piénsese en la ley de la oferta y la demanda. Piénsese en la ley de los patrones adquiridos de la herencia. Piénsese en la ley de la caída libre de los cuerpos. Piénsese en la ley del movimiento planetario, etc. Ustedes conocen varias leyes, ¿no? Y te das cuenta que es un enunciado descriptivo, que describe, no explica. ¿Qué nos dice la ley de la gravitación universal? Que ustedes lo conocen bajo una fórmula, pero que saben perfectamente que también se plantea en la forma de un juicio o enunciado. Dos cuerpos se atraen en una relación que es directamente proporcional al tamaño de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En términos muy simples, si queremos explicarle esta ley a un niño, podríamos decir lo siguiente. Si dos cuerpos son muy grandes, se van a atraer más. Si son más pequeños, se van a atraer menos. Y si estos cuerpos están cerca, se van a atraer más. Pero cuanto más se van alejando, se van a atraer menos. Podemos explicar eso, esta ley a un niño, ¿no? De modo cualitativo. Y te darás cuenta que la ley en ningún momento te dice por qué hay atracción. Simplemente te dice que se atraen. De esa manera. Y es que las leyes no explican, solo muestran. Lo mismo podemos hablar de otras leyes que ustedes ya conocen.
cosa muy distinta sucede con las teorías. Las teorías científicas son elaboraciones en base a conceptos, teniendo en cuenta lo observado para explicar alguna región de la realidad. Por eso, en virtud de esto, una teoría pretende ser universal, válido para todo tiempo y lugar, se basa en leyes, ¿no? Por eso la teoría también describe, ya que las leyes describen, y por eso las teorías también predicen, ya que las leyes predicen. Pero como se basa en leyes, en plural, entonces tiene una mayor capacidad descriptiva y también tiene una mayor capacidad predictiva. Las teorías describen más que las leyes porque están basadas en leyes y predicen más que las leyes porque también a partir de las leyes se puede predecir. Si las leyes hacen referencia o describen alguna regularidad, las teorías que se basan en leyes, ¿no? Entonces se abocan a una región de la realidad en donde se acaecen distintas regularidades. Pero la diferencia más importante entre ley y teoría es su capacidad explicativa. Las teorías son elaboradas no con el fin de describir, porque eso lo hace una ley, sino con el fin de explicar. Y recuerda que la explicación, ya lo dijimos, tiene que ver con causas. Tratar de responder a la pregunta del por qué. ¿Por qué los cuerpos se atraen? Ok, la ley de la gravitación de Newton me dice que se atraen, pero ¿por qué se atraen? Y creo que sabes que Newton jamás respondió a esa pregunta. Newton decía que Dios había hecho el mundo así y que su ley tan solo lo describe cómo pensó Dios, ¿no? Bajo la forma en que los cuerpos se atraen, ¿no? Pero ¿por qué se atrae? ¿Por qué quiso Dios hacer el mundo de ese modo? Digamos. Newton nunca respondió eso. Ni le interesaba responder porque él decía yo no especulo, es decir, yo no lanzo hipótesis sin poder corroborar nada. Una frase muy famosa de Newton, ¿no? Yo no lanzo hipótesis, ¿no? Yo no digo algo sin poder verificarlo. Ustedes creo saben cuál es la teoría que explica la gravitación, no bajo términos gravitacionales, por cierto. Y esa teoría es la relatividad de Einstein, que indica que los cuerpos en el fondo no se atraen como pensaba Newton, sino que esa atracción es producto, ¿no? Es un efecto de la perturbación espacio-temporal producto de la presencia de objetos masivos como estrellas o como el Sol. Eso es lo que genera ese efecto gravitatorio, efecto, pero no gravitación como tal, ¿no? La explicación de por qué las cosas caen, por lo tanto, de Einstein es totalmente diferente a la explicación de por qué las cosas caen de Newton. Por eso se habla de una física clásica o física newtoniana y una física relativista, que básicamente es la física de Einstein. Porque es una elaboración, una teoría. Una teoría no es sinónimo de mera hipótesis. Una teoría, ¿no? Lo respaldan los hechos.
¿Puede ser cambiada posteriormente? Sí, pero no se puede negar que los hechos lo respaldan. Hago esta mención porque alguna vez he escuchado, por ejemplo, haciendo referencia, otras personas hacían referencia a la teoría de la evolución, que decían que simplemente era una teoría, ¿no? Y es un error, ¿no? La teoría de la evolución es una elaboración conceptual que explica la evolución como hecho. Explica la distinción de especies como hecho, porque las especies son distintas y ahí están los hechos para poder observar. ¿Y cuál es ese mecanismo que explica la evolución? Ustedes lo saben, la selección natural. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro esta distinción entre lo que es teoría y lo que es ley científica. Finalmente digo por la sesión de hoy, eh, pseudociencias, ¿no? Pseudociencias, falsa ciencia. Son disciplinas carentes de base científica. Hemos hablado de las ciencias, pero también es necesario hablar de aquellas que no son ciencias, pero se la quiere parecer, ¿no? Esas son las llamadas pseudociencias, prácticas o disciplinas carentes de base científica. Es decir, carentes de esa validación por demostración o por experimentación. Las pseudociencias son disciplinas que imitan algunos rasgos de las ciencias, pero que no tienen un basamento empírico. Por eso es que son prácticas cerradas. Habíamos dicho que las ciencias se caracterizan por su abertura al momento de que otros corroboren lo hallado. Pero en el caso de las pseudociencias, esto no sucede. No permite la refutabilidad. Cuando una ciencia, una teoría científica, un hallazgo científico ha sido publicado, entonces lo que hace la comunidad científica es reproducir el hallazgo. Y en esa reproducción, en vez de confirmar, lo que se busca es refutar. Si no se logra refutar, se corrobora el conocimiento, el hallazgo, ¿no? Pero en el caso de las pseudociencias, estas no permiten la refutación. ¿Cómo establecer un patrón de refutación en una disciplina como la cartomancia, por ejemplo? La lectura de las cartas. ¿Cómo establecer una refutación lógica, empírica, en un principio que afirma que la distribución aleatoria o arbitraria de las cartas tiene una relación íntima con la vida humana? Y que a partir de esa repartición aleatoria y arbitraria, azarosa de las cartas, se puede describir, explicar y predecir las vivencias de un cliente. Está ahí. Porque creo que sabe más o menos cómo funciona esta lectura de cartas, ¿no? El vidente, el supuesto vidente, ¿no? Reparte azarosamente sus cartas y bajo una interpretación subjetiva de ellas, nos dice cómo es la persona,
qué le ha de suceder, explica por qué le ha sucedido tales cosas y se atreve a recomendar. Es decir, da la apariencia de que cumple las 4 funciones básicas de la ciencia: describir, explicar, predecir y aplicar el conocimiento. Pero ¿cómo se establece fácticamente, cómo se corrobora este vínculo entre lo azaroso de la distribución de las cartas y la vida íntima de la persona? No hay manera no hay manera de corroborar y por ende no hay manera de refutarlo. Porque la refutación implica la posibilidad de experimentar, pero las cartas no permiten esa posibilidad de experimentar, sino tan solo de aceptar que hay un vínculo entre las cartas y la vida humana. Aceptar. Así como aceptar que hay un vínculo entre la distribución de los planetas en el momento de mi nacimiento y por eso yo tengo el carácter que tengo, ¿no? Porque cuando yo nací, ciertos planetas estuvieron alienados. Eso es la astrología, ¿no? O como la frenología, una disciplina, ya ha venido a menos, pero muy influyente en el siglo XIX, que indicaba que el carácter de las personas estaba determinada por las protuberancias o las medidas del cráneo, no del cerebro, sino del cráneo. La frenología, lo pueden buscar en internet, hoy es considerada una pseudociencia, pero muy famosa en el ámbito de la medicina hasta el siglo XIX, a tal punto de que incluso eran enseñadas en las universidades y habían médicos frenólogos. ¿Mm? O la fisiognomía. La fisiognomía era una práctica también con cierta aceptación en los siglos pasados, hasta el siglo XIX incluso, ¿no? Y comienzo del siglo XX, si mal no me equivoco, que establecía cierta relación del carácter y comportamiento de una persona debido a su apariencia física y sobre todo debido a su rostro. En términos muy simples y muy banales, si eras feo, entonces eras una persona mala. En términos muy banales, ¿no? Eso es la fisiognomía, ¿no? También pseudociencia hoy reconocida. Otra pseudociencia que también es muy común es la quiromancia, la lectura de las líneas de las manos. Lo mismo, ¿cuál es la base empírica para sostener que las líneas de mi mano tienen que ver con mi vida, con mi futuro? ¿No? Que hay quienes, aquellos pues, dotados que pueden leer las líneas de las manos y conocer mi futuro, que mi futuro ya está determinado en las propias líneas de mi mano. Eso es la quiromancia. Y muchas personas van a estos supuestos videntes y pagan, son capaces de pagar, ¿no? Claro, si vas a una vidente que tiene un cartelito ahí en la esquina de tu mercado, te costará seguramente 10 soles esa lectura, ¿no? O 5 soles, dependiendo del tiempo, ¿no? Pero si vas donde haga Talis, te va a comprar en dólares, ¿no? 200, 300, 500 dólares para hacer tu baño de florecimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Porque más que bien las pseudociencias son rentables para los pseudocientíficos, sino porque crees que existe. Porque hay mucha gente que todavía cree en eso, porque te dan respuestas inmediatas y muchas veces respuestas que uno quiere tener o aceptan. En cambio, la ciencia tiende a ser más prudente y demora. Mira todo el tiempo que hemos tenido que esperar para que surja la vacuna.
Pero ya ni bien comenzó la pandemia, tú debes haber conocido, salían en la televisión personas que decían que tal cosa cura el COVID, que tal otra cosa cura el COVID, que esto de aquí cura el COVID, que esta hierba de acá también cura, ¿no? Que toma agua con sal, que toma no sé qué cosa, cloruro de sodio, no sé, no sé, ¿no? Claro, los pseudocientíficos dan respuesta inmediata al problema, ¿no? Finalmente eso es lo que la gente quiere escuchar. En cambio, la ciencia es más prudente, demora. Y ha sido todo un logro que en un año haya salido la vacuna, porque usualmente demora mucho más. Incluso muchas de esas vacunas, y ustedes han escuchado, tienen una efectividad de, pues, de 70%, 80%, 90%, ¿no? Pero debido a la urgencia, se ha tenido que preparar millones de dosis para evitar, aún con ese porcentaje, las muertes. Porque los medicamentos que venden en la farmacia y que están validados por la comunidad médica y científica por ende, ¿no? Tienen una efectividad pues de 99%, ¿no? Incluso en unos casos 99.9%. Claro, te dicen que hay contraindicaciones, por supuesto, siempre hay contraindicaciones. El problema de estas vacunas es que no sabemos cuáles son las contraindicaciones todavía, en cierto modo, pero hay una alta posibilidad, 70%, 80%, 90% de que sea efectiva. Por supuesto que sí. Hace un poquito me mandaron estos videos conspiranoicos, ¿no? Y seguramente te van a llegar a ti. De supuestamente una persona que está convulsionando porque ha sido vacunado recientemente aquí. La llegada de las vacunas que no te indican nada más, ¿eh? Y te indican una voz en off que dice, tengan cuidado con la vacuna, ¿no? Que está llegando, porque esto es lo que sucede, ¿no? Esto es lo que sucede. Hay una persona convulsionada. Pero no te indica pues, nada, ¿no? De repente esa persona puede ser alérgica. ¿Cuántos medicamentos las personas no pueden tomar? Si tú estás con fiebre, tomas ciertos medicamentos. Pero si una persona es alérgica a esos medicamentos, no puede tomar esos medicamentos porque le va a hacer peor. Terminará hinchado, su tráquea se le va a atracar, se va a obstruir. Pero nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de ciertos medicamentos debido a ciertas enfermedades, ¿no? Que tienen algunas personas. Pero en el caso de estas vacunas, todavía están en ciertos estudios y sí, pues puede que haya ciertas personas que reaccionen mal, pero eso no significa pues que todas van a reaccionar mal, ¿no? En absoluto, porque hay un 90% de efectividad, pero sería que te quedes sin vacuna. Aparte que no te vas a vacunar e irte y salir a las calles, pues, ¿no? Te vacunas y te sigues quedando en tu casa encerrado, no tienes por qué salir. El peruano es así, pues, ¿no? Ya se vacunó seguramente y va a salir a fiestas. Sin vacuna salían a fiestas, y con vacuna peor de repente. Una tontería, pero bueno, ¿no? La ciencia está ahí, es prudente, ¿no? Y cuando lleguen las vacunas, que seguramente será de aquí, nosotros todavía nos vacunaremos seguramente de aquí a un año, ¿no? Porque las vacunas están llegando y es para cierto conjunto de ciudadanos, ¿no? Este, estaremos ahí, ¿no? Para la vacunación respectiva. ¿Que hay ciertos riesgos? Sí, por supuesto que lo hay, obviamente, pues, ¿no? Pero peor sería que no te vacunes. Todo eso es. Pero repito, creo que me fui un poquito del tema. Pero repito, ya habían voces pseudocientíficas que te decían tal cosa te hace bien para el COVID y ese tipo, ¿no? Bien, bien. Ejemplos de pseudociencias, bueno, la cartomancia, la frenología, la quiromancia, la ufología, que es eso que te hablan de los ovnis, ¿no? La numerología, la astrología, el psicoanálisis. Hay mucha gente que piensa, muchos epistemólogos serios que piensan que el psicoanálisis es pues una pseudociencia.
todavía no reconocido al 100%, digamos, porque en las facultades de psicología todavía se enseñan, ¿no?, psicoanálisis, pero hay una alta posibilidad de que el psicoanálisis sea una pseudociencia, porque cumple con todos estos requisitos, ¿no? El futuro nos lo dirá. Bien, entonces aquí nos detenemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Mañana continuamos con las corrientes epistemológicas. Gerson Daniel Sauma Jurado me pregunta, ¿los signos zodiacales son ejemplo de pseudociencias? No, los signos zodiacales es el producto de una pseudociencia, ¿no? Es como si me preguntases, ¿las cartas son pseudociencias? No, las cartas no son pseudociencias, las cartas son cartas, ¿no? Pero quien pretende leer las cartas, ¿no? Esas son pseudociencias, ¿no? O sea, la disciplina que pretende leer las cartas, ¿no? La disciplina, ¿no? ¿No? Esas son pseudociencias, ¿no? Entonces, los signos zodiacales son, pues, simplemente signos, ¿no? Que fueron elaborados hace cientos, si no milenios, ¿no? Que está justificada su uso en esas épocas en donde no había ciencia, ¿no? No se había desarrollado, pero al día de hoy, seguir con ello, bueno, se establece como una pseudociencia, ¿no? ¿No? Alexia Barbieri Rodríguez me dice, profesor, ¿qué diferencia un axioma de una ley? Ya, una ley es un enunciado descriptivo que parte de la observación de la realidad. Un axioma, por el contrario, es un principio evidente a la razón, ¿no? Que no es que parte de la realidad, es evidente a la razón, simplemente. Que no es necesaria una demostración, es un axioma. El concepto de axioma se usa en las ciencias formales. El concepto de ley se usa mayoritariamente en las ciencias empíricas, aunque se suele usar el concepto de ley también en las matemáticas. Lo cierto es que cuando se usa así, se confunde con teorema, ¿no? Es justamente lo que les decía, pues, en el ámbito de las ciencias mismas, incluso los propios científicos suelen confundir los conceptos. No importa, si la ciencia avanza, no importa. Pero esa es la epistemología a quien le toca definir los conceptos. Jeremy Víctor Luis Valdivieso Sánchez me pregunta, ¿es posible que una ciencia pueda considerarse una pseudociencia en el futuro? Sí, por supuesto, qué buena pregunta, por supuesto que sí. La frenología, que fue el ejemplo que les di, fue considerada ciencia en el siglo XIX. Y había médicos frenólogos. Hoy es una pseudociencia. La fisiognomía, disciplina que también les di como ejemplo, ¿no? Fue considerada una ciencia hasta comienzo del siglo XX, si mal no me equivoco, pueden leerlo en internet. Fisiognomía. Hoy es una pseudociencia. Hoy el psicoanálisis es considerada ciencia, hoy, ¿no? Pero de repente, y hay una alta posibilidad de que en el futuro sea ya una pseudociencia, ¿no? Entonces, sí, Jeremy, hay ciencias que puedan ser consideradas pseudociencias en el futuro, ¿no? En el futuro. Bien, bien. Entonces, aquí nos quedamos, no detenemos. Hubo preguntas interesantes. Espero que mañana también las haya. Seguramente que sí. Aquí me detengo, ¿no? Detengo la grabación.